Hola, muy buenas noches. Mi nombre es María Alejandra Camacaro. El tema que les voy a tratar hoy es acerca del bullying. El bullying es un anglicismo que no pertenece a la Real Academia Española, pero que en nuestros días está haciéndose muy habitual por la aparición del mismo y se refiere nada más y nada menos que al acoso escolar y a toda forma de maltrato verbal, físico y psicológico que se produce en los ambientes de clase. Es característico de una violencia extrema, por supuesto, producida en estos tipos de ambientes, manifestado a través del hostigamiento, el manotaje, las burlas, los golpes, de una manera reiterada a lo largo del tiempo, dentro de los ambientes escolares, cerca de los ambientes escolares, inclusive en las casas de las víctimas que sufren el acoso escolar. Este tipo de violencia es netamente emocional y se produce generalmente entre niños y niñas de 12 a 15 años y puede extenderse también a edades mayores o inclusive menores, pues. Y esto, por supuesto, es un abuso de poder en tanto que es ejercida por el agresor más fuerte. Es manifestada mediante dos roles o características de los siguientes perfiles: el acosado y el acosador. En los roles del acosado pueden presentarse características como una persona sumisa, baja autoestima, inseguridad, poca autonomía, es apegada a su familia, incapacidad para defenderse, para tomar decisiones, típico de niños con padres autocráticos. En cuanto al acosador, es una persona que necesita tener el dominio por sobre otro para sentirse poderoso. Carece de habilidades sociales, de empatía, autocrítica y manipula a todos a su antojo. En el caso del acosado o la víctima, es común que sienta tristeza, que se sienta nervioso, que no quiera ir a la escuela, que se sienta solitario, que no tenga amigos, entre otras cosas. Este sujeto maltratado, por supuesto, está expuesto tanto física como emocional y psíquicamente, generando consecuencias y secuelas a lo largo de su vida. Estas consecuencias son tan importantes que pueden llegar a detonar en el suicidio o, por supuesto, otros daños que se pueden apreciar. Dentro de lo que son los tipos de bullying, señalados por los profesores Iñaki y Zavala, han descrito 8 modalidades. Dentro de ellas están el bloqueo social. Aquí se busca aislar completamente al niño del grupo social, marginándolo, por supuesto, a través de conductas de bloqueo. En cuanto al hostigamiento, que es otro tipo de bullying, se caracteriza por falta de respeto, burlas, ridiculización, menosprecio, manifestaciones gestuales, intimidación, entre otras cosas. En cuanto a la manipulación social, el agresor o el acosador busca manipular a los demás de su entorno a fin de envenenarlos contra el acosado. En cuanto a los hechos de coacción, hacen que las víctimas inclusive atenten y hagan cosas contra ellos, como dándose golpes, cortándose, lanzándose a lugares, robándole cosas a los padres, entre otras cosas. En cuanto a la exclusión social, no dejan que el joven o el niño se agregue a grupos sociales dentro de la escuela, lo mantienen totalmente marginado, no dejan que éste participe. En cuanto a la intimidación, esto es con amenazas, hostigamiento físico y un acoso en la salida de la escuela. Y en cuanto a la amenaza a la integridad, muchas veces amenazan al niño con su integridad física, lo amenazan con su familia, inclusive hasta lo llegan a extorsionar. Una de las características psicológicas que presenta el agresor o acosador dentro de lo que es el entorno psicológico, escolar y familiar, tenemos que generalmente el agresor no presenta ningún tipo de enfermedad mental o trastorno, pero sí se ha visto algún tipo de patología, como es generalmente la ausencia de la empatía y distorsiones cognitivas. Por supuesto, la carencia de empatía hace que el agresor no se ponga en los zapatos de la víctima y por supuesto que sea insensible al sufrimiento de esta. Inclusive se han visto casos que las víctimas han logrado hasta llegar al suicidio o el intento de este.
En cuanto a lo que es el entorno familiar, se puede apreciar muchas veces que son padres muy liberales o padres muy autocráticos, que por supuesto el agresor manifiesta de esa forma su manera de ser porque en casa no lo puede hacer, pues, o de repente es muy liberal. En cuanto al entorno escolar, el mismo clima, los mismos compañeros propician la aparición del bullying o acoso escolar. También la falta de intermediación de los profesores, la disminución de la autoridad. Muchos podemos apreciarlo por lo menos como es el caso de Venezuela, donde la falta de autoridad de los profesores ha disminuido y por supuesto esto propicia conductas inapropiadas dentro del entorno escolar y por ende nuestro entorno social, pues, y eso lo estamos viviendo nosotros. Del acoso escolar podríamos hablar mucho, mucho más que esto. Sin embargo, de manera resumida, para ya concluir, vamos a hablar lo que son las consecuencias y su prevención. Pues en las consecuencias se pueden ver que existen de manera muy, muy puntual problemas mentales con las víctimas como trastornos por estrés postraumático, depresión y trastornos del ánimo a medida que envejecen. Sí, esto no se trata a tiempo. Inclusive en casos extremos el suicidio, que es ya el último de los casos y por lo tanto debemos nosotros prevenir y tomar conciencia de esta situación que nos está afectando a todos y su prevención pudiéramos tratarla desde una forma individual, familiar y sociocultural. Y podemos establecer tres tipos de prevención. Una prevención primaria sería la regulación de los padres, meternos un poco más en lo que es el entorno, la comunicación, el trato, la autoridad y ver cómo están ejerciendo el rol de padres y ese perfil y tratar de inferir sobre eso. En cuanto a la prevención secundaria, tomar medidas concretas sobre la población involucrada, que en este caso sería el profesorado y el alumnado como tal. Y una prevención terciaria sería ya directamente los involucrados, el acosado y el acosador, que hay que tratarlos directamente. Generalmente en el caso del acosador, muchas veces se ve que él no está solo, sino que también tiene amigos que lo apoyan y que por supuesto hacen que éste sea más poderoso. Es importante señalar, y se nos está escapando de las manos, que hay que ponerle un stop al bullying antes de que éste llegue a interferir de una manera que ya no podamos hacer nada. Y por supuesto señala la palabra y dice en Proverbio 22:15 que dice que la tontedad está atada al corazón del muchacho. La vara de la disciplina es lo que lo alejará de él. Esto significa que nuestros jóvenes, niños, adolescentes necesitan ser disciplinados, necesitan también amor, necesitan comprensión, necesitan comunicación, pero manteniendo una autoridad firme y justa para cada uno de ellos. De esta manera pudiéramos evitar un poco el bullying. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.